enormemente. Ay, y mi querido Raúl, si es cierto, te me habías olvidado. Es que trabajamos tanto juntos en la reconstrucción que ya como que te siento, todavía no te ubico. Quisiera primero responder, porque varias manifestaron su inquietud con relación a las investigaciones periodísticas que han sido publicadas y que probablemente lo que tengamos que hacer es aclarar los procedimientos. La ley faculta a las instituciones del Gobierno de la República y de los estados a contratar a través de artículo primero a universidades públicas y entidades estatales. Por esta vía se contrató, en efecto, a universidades y entidades estatales por parte de Sedesol y de Sedato. Universidades que entregaron los servicios para los que fueron contratadas. Otro tramo de control que también supervisa la Auditoría Superior de la Federación y para lo cual tuvo que hacer reformas incluso, tiene que ver con las universidades, en donde ya no hay competencia ni de Sedesol ni de Sedato. Sedesol y Sedato tienen la obligación y tenía la obligación de verificar que esos servicios fueran entregados. ¿Cómo los realizaron las universidades? ¿En qué condiciones se llevaron a cabo? Son procedimientos internos en los que las instancias federales no pueden ni tienen competencia, porque estamos hablando de órganos autónomos en los que se rigen por sus propias normas y en los que la ley solo exige que determinen su capacidad técnica para asumir esas tareas. Y lo que yo he señalado es que para acusar se necesitan pruebas, más allá de relatos periodísticos. La libertad de expresión es un derecho en nuestro país por el cual hemos luchado todos, pero se requieren pruebas. Sedesol y Sedato no contrató a ninguna empresa fantasma. Sedesol y Sedato no tuvo ningún vínculo con las empresas mencionadas por la Auditoría Superior de la Federación. Sedesol y Sedato contrataron universidades públicas y yo como universitaria me niego a que se les catalogue como universidades que se prestaron a una triangulación de recursos. ¿Por qué fueron las universidades? Porque era una tarea de tal envergadura la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios más pobres de este país, en los lugares más alejados, y en donde tuvimos que trabajar, sí, con la Universidad de la Montaña y con el Politécnico de Chiapas y con muchas universidades que hablaban la lengua, que estaban en la región y que podían emprender este gran esfuerzo del Gobierno de la República. Y por eso la auditoría divide, y yo quisiera, de veras, una sola línea, ya no una prueba, una sola línea de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se diga que fueron Sedesol y Sedato los que contrataron empresas fantasmas. Una sola línea, una de las auditorías a Sedesol y Sedato y a los organismos públicos que contrató, en donde se diga que se desviaron recursos y se entregaron millones de pesos en domicilios de Polanco. No hay una sola línea. Son miles de cuartillas, todas las hemos leído. La cuenta pública se llama pública. Entonces, no basta con leer los periódicos. Necesitamos leer la cuenta pública y ver lo que dice la cuenta pública. Y ahí en ningún momento se establece y se atribuye una circunstancia de esta naturaleza a ninguna institución. Y quiero decir algo muy importante. De lo observado en el 2016, del total de lo observado en el 2016 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, Sedesol y Sedato tuvieron el monto correspondiente al 2% de todo lo observable.
Y sin embargo, el único caso que se ha personalizado, en el único caso en el que se ha dicho un nombre y un apellido, porque digamos los otros nombres y apellidos en ningún lado están, porque lo correcto, y como ha dicho la Auditoría Superior de la Federación, es señalar instituciones. No se pueden hacer imputaciones personales, eso corresponde a procesos de investigación que todavía están en proceso de solventación, tanto en la Auditoría como en la Procuraduría General de la República, como en la Función Pública. Pero la Función Pública ya ha resuelto en muchos de estos casos y no ha encontrado responsabilidades administrativas. Y también, a más de 5 años, la Procuraduría General de la República lleva una investigación y hasta ahora no ha encontrado estas irregularidades en el caso de las dependencias que a nosotros nos tocó dirigir. Y cuando nosotros hablamos de por qué se menciona solo el nombre de la mujer, es porque estas investigaciones hablan de muchas dependencias y sin embargo solo se menciona un nombre y solo se le puso un rostro, el de una mujer. Y yo le pregunto, senadora Verónica, ¿a usted le parece correcto que el candidato de su partido en Milpalta se refiriera a una mujer, que por cierto es mi hija, en toda su campaña como hija de rata ratita? ¿No le parece que eso es violencia política de género? Yo tengo muchos años luchando por los derechos de las mujeres y me parece inaceptable que esto se haga por parte de alguien que aspiró y que ganó una alcaldía a partir de este tipo de adjetivos. Eso se llama violencia política de género. Afortunadamente, eso ya está como un delito en nuestra legislación y es un triunfo de todas las mujeres políticas, porque normalmente siempre somos juzgadas con una vara diferente. Pero yo no me defiendo por eso. Yo digo que se investigue. He sido la más abierta a las investigaciones. Yo he dicho que se investigue mi patrimonio. Yo sigo viviendo en la misma casa hace 23 años. Yo he dicho a la Comisión Nacional Bancaria, por favor, quiten el secreto bancario y digan si yo tengo un peso de más, y he pedido pruebas que acrediten esos dichos, porque creo que eso es lo importante y porque creo en un sistema de justicia en el que la presunción de inocencia es algo que todos debemos defender con ahínco y con convicción, y porque creo firmemente en el debido proceso. Y el día que las autoridades competentes determinen, y así lo he señalado, que hay un responsable que de manera ilícita haya utilizado los recursos del erario público, soy la primera en exigir castigo. Quiero referirme, y con eso quisiera concluir, le quiero entregar pues aquí toda esta información de las propias investigaciones que se han realizado a la senadora, por supuesto. A Xóchitl le acepto con muchísimo cariño el café, platiquemos con muchísimo gusto, Xóchitl, creo que es muy importante. Y quisiera referirme a lo que es la competencia de la SEDATU y a los logros que realmente se acreditaron, porque no son palabras. Estamos hablando de más de 6 millones de acciones de vivienda. Estamos hablando que en esta administración 1 de cada 3 viviendas del Infonavit se construyeron, y no de un cuarto, de 2 habitaciones. Estamos hablando de que se amplió uno de los indicadores de la pobreza, que es precisamente el hacinamiento, que justamente se logró poner en práctica por primera vez una política pública que combatiera el hacinamiento. Familias que viven 6, 7, 8 personas en una sola habitación. Y eso no solamente es sinónimo de pobreza, sino de violencia hacia las mujeres. Y cada cuarto rosa que nosotros entregamos es un cuarto que combate esa violencia, porque es un espacio privado para nuestras niñas y las protege. Y eso es parte de la política pública.
Estamos hablando, y no lo decimos nosotros, lo dice Coneval, de que en esta administración muchos de estos indicadores lograron disminuir, muchas más familias con techo firme, muchas más familias con piso firme, muchas más familias que están justamente en la pobreza, que tienen una mejor condición de vida. Y concluyo porque el tiempo ya se me acabó y lamentablemente me gustaría mucho más platicar de la cruzada contra el hambre y de que 2,5 millones de mexicanos dejaron esta condición de pobreza alimentaria gracias a la cruzada, que fue una cruzada como mecanismo transversal y que se incorporó a la Estrategia Nacional de Inclusión Social, no desapareció, se incorporó, y que como parte de esta cruzada nacional contra el hambre establecimos los convenios para los bancos de alimentos. 16 bancos de alimentos, desde Sedesol hasta Sedatu, que alimentan a miles de mexicanos todos los días. Este programa tiene que seguir. Acabo de visitar el de Puebla. El de Puebla estaba diseñado para 80,000 familias diarias, despensa en la mañana y en la tarde, y hoy atiende a 140,000 poblanos. Y como eso puedo mencionar Chihuahua, puedo mencionar muchos lugares del país en donde, gracias a esta estrategia, además de los comedores comunitarios, además de Criconza y Liconza, de el litro de leche a $1 en los municipios más pobres del país, además de todas estas estrategias, permitieron que muchos niños y niñas hoy estén mejor nutridos, muchas mujeres hoy coman mejor, y 2 millones y más de 2 millones de mexicanos hayan abandonado la pobreza alimentaria. Muchas gracias.